Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente estar aquí en este espacio. Espero que nos estén escuchando mucha gente, muchos de nuestros amigos. Espero que estén escuchándonos. Estoy aquí con mi buen amigo Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ariel. ¿Tú cómo has estado? Muy bien. Fíjate que hemos estado leyendo mucho, hemos estado investigando mucho. La tarea que me dejas, pues tengo que hacerla, así como la tarea que yo te dejo a ti, pues espero que pero la yo hagas. la verdad no la hago, no se me ha quitado esa costumbre desde que voy a la escuela. Por más que me digan tarea, yo no la Por eso No, aprendes sí. tanto, ¿no? Pero mira, afortunadamente otra vez nos está acompañando aquí Adrián, como que le está gustando también este tema de escalofrío. Y sabemos que tiene varias anécdotas por ahí muy buenas para este programa que le vamos a dedicar a los fantasmas. Así es, como tal, a los fantasmas. Fantasmas. Fíjate que me parece algo interesante, mi querido Humberto. Quisiera que empezar con lo siguiente. No sé qué opina aquí nuestro buen amigo Adrián, que ya nos contó algunas anécdotas y yo creo que les va a contar ahorita en este programa. Oye Humberto, ¿qué es un fantasma? Muy buena pregunta. No, es que yo creo que me por gustaría de todo corazón darte una muy buena ¿No es respuesta, como Gasparín? pero no la tengo. Pero sí he visto la de Gasparín, que realmente Da mucho miedo. da miedo, más sus hermanos que son bien gandallas. Sí, Casper. Sus hermanos son gandallas, todavía Gasparín está toda madre. Sí, está todo dar el Sus Gasparín. hermanos son bien gandallas, entonces, Ok, ¿qué podremos decir que es un fantasma? ¿Qué podremos decir que es un Mira, fantasma? yo creo que un fantasma es, a fin de cuentas, es una manifestación de algo. Hay quienes denominan o pueden decir que es el alma de alguna persona que se queda atrapada por algún suceso inesperado. Ya no llamémosle violento, un suceso inesperado, ¿no? Ok. Porque hay gente que siguen viendo los fantasmas de una persona atropellada, de alguien que murió en un accidente. Así es. Sí es un suceso un tanto, más que violento, no yo sé, creo una que energía, inesperado, ¿no? más que un suceso, una energía, ¿no? Sí, pero por ese suceso, la energía de esa persona o el alma, como pudiéramos llamarle, la esencia de esa persona, se queda atrapada en esta dimensión Claro. y no viaja hacia lo que pues, denominamos o denominan como el cielo, el más allá, el nirvana. Pero por aquí se le Como le denominaría quieran a lo llamar, mejor ¿no? como el purgatorio, ¿no? Sería, Sí, también. o sea, Bueno. varios lo han denominado aquí como si fuera el purgatorio, no tanto el limbo, ¿no? Bueno, es que de hecho el purgatorio es un lugar más bien al que van las personas, de acuerdo a lo que dice la religión católica, es un lugar al que van las personas que no fueron bautizadas y que murieron. ¿No? ¿Por qué? O sea, no van al infierno a expiar sus pecados. Y generalmente es como para las personas, los niños, los recién nacidos, ¿no? Ajá. Que pues no tienen pecados como tales que debieran o pudieran purgar en el infierno, ni tampoco están en toda la gracia de Dios como para ir al cielo, ¿no? Entonces como que se quedan en esa parte, o son las personas, de acuerdo a lo que mencionaba en la Divina Comedia Dante, son los que están saliendo ya del infierno y son los que van ascendiendo ahí ese pedazo, ese tramo de espacio para llegar Esa al cielo, parte. ¿no? Ok, entonces podemos así como que englobar que sí son espíritus o almas desencarnadas de personas muertas. Que ya seres fallecieron. muertos. Así es. Sí, sí, para separarlo un poquito de lo que serían las entidades, ¿no? Sí, porque es Sí, diferente. porque ¿no? es diferente exactamente una entidad a un fantasma. A un Entonces, fantasma. más o menos marcar qué diferencia hay. Es decir, son personas que en su momento estuvieron vivas y ahora están muertas, pero se manifiestan de una manera tal que son perceptibles para los que ahora estamos vivos. Claro, exactamente, ¿no? Eso yo creo que podremos denominarlo como que es un fantasma, ¿cierto? Sí, eso bien. Muy bien, Humberto. ¿Tú Fíjate, has tenido alguna experiencia con fantasma? pues es que mira, más que otra cosa, hace cuenta que sí he tenido experiencias, pero no sé si hayan sido fantasmas. Bueno, es que ¿no? si precisamente no traen un letrero que diga yo fantasma o algo así, pero o sea, que tú nos puedas decir, yo creo que esto fue un fantasma. Pero tampoco le vamos a pedir identificación a lo que se te apareció. Mira, es que Porque no le pides el IFE, ¿no? Para ver
que se identifique. No, Sí. porque esos fantasmas que aparecen y que hasta votan, pues en este año aparecen, fíjate, en temporada ¿No ves electoral. que no ves que así lo Hasta hizo los Peña muertos Nieto? votan. Ajá, Perdón, dije el nombre del indeseable. Perdón, sí, no, en este año precisamente que es Votan hasta los electoral, muertos. exactamente es cuando emergen muchas de esas almas perdidas con su credencial de elector y aparecen los muertos votan. aparecen sus votos en las urnas, güey. Pero eso es algo real. No, sí, acuérdate Hasta que el actual Instituto Federal Electoral está documentado ese hecho. No, sí, Eso es acuérdate también verídico. que por ahí vimos una historia de, ¿cómo se llamaba? La ciudad de los muertos votantes. ¿Qué no es México? No es la ciudad de Sí, México. por eso No, que más bien aparecían la en las República. urnas. El Distrito Federal, ¿no? No, debería de llamarse la El país República de los muertos. de los votantes. muertos votantes. Ah, puede ser, ¿eh? Puede Porque ser. la ciudad, no, hay un O montón sea, que aquí echarle en su bola a los de The México. Walking Dead, ¿no? Igual que Red. Oye, Pero de fíjate que esos no sí. hablemos. Hablemos de las apariciones precisamente que son espectrales, que creemos que son de Otra dimensión. de otra dimensión, si ustedes quieren, pero que vienen acá de manifestarse de una manera muy diferente a cerrar calles o a votar por un partido en específico. Efectivamente. Fíjate que tanto como haber visto, no. Sí me han pasado muchísimas cosas y yo creo que la gran mayoría de las personas podemos decir que en algún momento te sucedió algo inexplicable, ¿no? Como que, por ejemplo, haber visto sombras o haber escuchado cosas. Yo no sombras, ahorita estoy viendo una. Sí, pero esa es la Ya tuya. se mueve. Ah, bueno, Pero esa sí, es tu pero es la sombra. tuya. Sí. Pero lo estoy viendo. ¿Alguna vez te has espantado con tu sombra? Sí, una vez que hice como un perrito y me ladró. Ah, perfecto. No. Oye, Pero si igual tenías hambre y te estaba comiendo las tripas ahí. Sí, no, yo pienso que también fue cuando me rugieron las tripas y dije, ay, hasta gruñe esta sombra. puede ser, ¿eh? Sí, está No, creo que no cool. aplica. Pero fíjate que en una ocasión, sí escuché, fue algo muy extraño. Estaba yo en mi casa de ustedes, y era en la mañana. De hecho, recuerdo que mi abuelita ya nos comentaba que se escuchaban cosas en la casa, Ajá. porque ella se quedaba sola en las mañanas, ya que todos íbamos a la escuela o se iban a trabajar, ¿no? Entonces ese día, no recuerdo por qué no fui a la escuela. Perdón, ¿tú qué de edad tenías más o menos? Yo debe haber tenido como unos 9, 10 años Ajá. cuando sucedió eso, ¿no? Ajá. Entonces no recuerdo exactamente por qué no había ido a la escuela. Ajá. Me parece que fue porque había algo así como el curso para los maestros o alguna cosa así. Ajá. Y yo me quedé solo en la casa relativamente. Mis papás mamá estaba en el negocio, y mi papá se había ido a trabajar, mis hermanos a la escuela, ¿no? Sí. Entonces me di la tarea de darle de comer a unas mascotas que tenía mi mamá, que eran unos pajaritos, unos canarios. Entonces estaba yo en la cocina y al momento, tú conoces mi cocina, que tiene un mueble del tamaño de la pared, de madera, Sí, como de 2 metros y medio. por ahí algo así. Ajá. Entonces, y la puerta está, digamos, de frente a ese mueble. Entonces yo me volteo al mueble, jalo un cajón para sacar un cuchillo y quedo de espaldas a la puerta. Sí, es correcto. Entonces, cuando jalo el cajón para sacar el cuchillo, escucho la voz de una persona del sexo masculino que me saluda. Buenos días. Y yo por inercia contesté, buenos días. Y cuando agarro el cuchillo, me cae el 20 de que estaba yo solo en la casa. Entonces salgo, empiezo a buscar por todos lados y pues absolutamente nada, ¿no? No había nada ni nadie. Una voz. Pero sí. ¿No habrá sí, sido el abonero? Fíjate que tengo la No, porque eso teoría. se quedan hasta que salga. Sí. Ah, sí, cierto. Se va, sí, exactamente. Sí, Entonces ya salí y no había nadie, ¿no? Ese Bárbaro. tipo de cuestiones. Aquí lo que a mí me llamó mucho la atención es que claramente oí el saludo. No Pero fue un murmullo. No había fue- nadie más, no estaba tu papá o No, tus no. hermanos. No. ¿Sentiste algo por el estilo? No, fíjate que no. Fíjate que hay Calofrío. algo, soy muy fan, Ajá. me fascina esa serie, y creo que en algunos de los otros programas ya la mencioné, la de Supernatural. Ajá. Ah, sí, Pero claro. ¿no? buenísima la serie.
Sí, sí, Y sí. algo que he visto mucho ahí, que se repite mucho esa situación, es sentir frío, ¿no? En esos Ajá, momentos. sí. ¿No te pasó algo así? Fíjate que no recuerdo, pues estoy hablando que tenía yo alrededor de unos 8 o 9 años, no recuerdo, digo, a lo mejor y sí, ¿no? Pero no me acuerdo si sentí frío o bajó la temperatura, ¿no? De repente. Pero la situación es que a mí lo que me llama la atención es eso, o sea, que escuché claramente el saludo. No fue un murmullo, ni fue un susurro, ¿no? Fue alguien que saludó desde la puerta, como si me saludara a mí, ¿no? Buenos días, claramente. Y yo contesté, buenos días. En el momento en que termino de contestar, me cae el 20 de decir, es que estoy solo aquí, ¿no? Y volteo y no hay nadie. Entonces fui a buscar en los cuartos, en el patio, etcétera, y pues efectivamente no había nadie, ¿no? Eso, más que ver, sí escuché claramente. Yo te decía que si tú habías sentido algo por lo siguiente, una vez a mí me pasó algo muy similar a eso, pero eso fue a la mitad de la calle. No sé si eso entre en el aspecto de fantasmas o de espíritus protectores, veto a saber, no lo voy a comentar aquí, y ustedes clasifican o sientan como fantasma o no. Pero yo recuerdo mucho, yo cuando estaba en la secundaria, yo acostumbraba mucho a caminar. Sí, y iba yo leyendo, me gustaba mucho ir leyendo mientras caminar. Regularmente eran tramos muy largos y que no tenían ni hoyos, ni baches, ni calles. No, ningún tema que te lo impidiera. Exactamente, entonces pues, yo podía ir caminando sin tropezarme con nada, ¿no? Recuerdo que esa vez iba yo a cruzar una avenida que está aquí muy cerca de la casa. Ajá. Y iba yo a atravesar, estaba yo esperando que se pusiera el semáforo en rojo para que se tuvieran los autos y yo pudiera cruzar la calle. Se pone en rojo, pues yo procedo, normalmente con cualquier persona lo haría, me bajo, empiezo a caminar, pero sigo leyendo. En ese momento yo siento que alguien me agarra del hombro y me jala y me dice, cuidado. Pero es como si alguien viniera atrás de ti y te jala, ¿no? Porque te va a caer algo así, yo así sentí. Y escucho, cuidado, pero sentí la mano que me dio el jalón hacia atrás. Ajá. En ese momento yo cuando dije, cuidado, o sea, en el instante que reaccionas como que, cuidado de qué, o quién me habló. Estás en ese inter de qué está pasando, cuando el auto que está a 2 pasos adelante de mí, choca un imprudente, choca con el auto que ya estaba detenido. Ajá, y sale rebotando el carro que ya estaba parado y sale disparado como a 10-15 metros de distancia, Se ¿no? hubiera sido prensado entre los dos autos. No. El carro ya estaba detenido y el otro lo impactó por la parte de atrás y salió disparado. O sea, le hubiera Es decir, pegado el es hubiera decir, pegado a ti, exactamente, ¿eh? es decir, yo doy 2 pasos más y me atropella ese carro que ya estaba parado. Wow. Entonces, yo cuando veo eso, veo el choque, todo eso, volteo incluso porque dije, bueno, ¿y quién me habló? Yo estaba solo a la mitad de la calle. Sí. Yo creo que sí, ahí se menciona mucho a través de toda la historia, ¿no? El tema de fantasmas o ángeles les llaman, ¿no? Entes no sé protectores, si esto ¿no? se le llama fantasma, se le llamó fantasma o se le llamó entidad protectora, pero eso fue lo que pasó. Que fíjate que eso me recuerda mucho un tema. Ajá. Y conectándolo un poquito con algo que les comenté en otro programa, Sí. en el de hospitales. Sí, lo anterior. Se acordarán que les platiqué, ¿no? Del albañil que me fue a seguir hasta casa claro, de mi mamá. sí, con todo Que encontraste en el... Bueno, se te pegó en el hospital, ¿no? Así es. Algo que sucedía mucho antes de que sucediera este tema con el fantasma Ujú. no recuerdo bien desde cuándo empezó a suceder, pero debe haber tenido yo de 14, 15 años más o menos, yo calculo. Ajá. De manera muy esporádica, iba a dormirse conmigo un fantasma. No, esa como que sí. Sí, te lo prometo, digo, no, pues imagínate, 14, 15 años en casa de mi mamá, pues No, es que ¿a quién iba a poder yo meter, no? No, pero ese es el sueño de todo adolescente, ¿no? O sea, a lo mejor sí te le estabas fumando feo. Pues no, de hecho en ese entonces no había ni tanta difusión de la marihuana, como que no era tan buscada.
Pero era algo... Calle. Híjole, no, pues ya sí, yo así creo que ya casi... ¿A dónde casi en cada vivías? esquina. ¿En qué región vivías? Eso vivía aquí en Ecatepec. Ay, que siempre la mera mata. Ah, güey. Pero por ahorita, de eso te estoy hablando hace como más de 20 años, todavía no Ajá, no pero había tanta era, difusión. era la semillita de la mata. Sí, como que apenas empezaba, ¿no? Ajá. Pero fíjate que era algo muy curioso porque era como un ritual. Digo, para todos aquellos que no me conocen, yo soy calvo. Entonces, no nací. Bueno, sí nací así, pero bueno, ya después como que me creció pelo, pero pues crecí de más y me salí del pelo, ¿no? Entonces, Lo bueno, contrario del tío Cosa. Lo Sí tenía- contrario del tío Lo Cosa. contrario del tío Cosa. Entonces, bueno, sí tenía pelo. Y era como un ritual de esta chica. Yo nunca la vi, nunca vi nada. ¿Cómo sabes que era chica? Porque yo así la percibía. Ah, ok. Era la percepción, nunca vi nada, siempre fue la percepción. Si me permites llamarla así, si existe lo que le denominan el tercer ojo, De Lobsan Rampa. así es, De Lobsan Rampa. que es con lo que puedes ver más allá, ¿no? Percibir cosas que no son tangibles con el ojo humano, era como yo la percibía. Era una chica joven, siempre llegaba, se sentaba, es más, se sentía como se hundía el colchón. Claro, Cuando ella se sentaba. Sin embargo, nunca me dio miedo. Era una presencia tan apacible. Se sentaba, me acuerdo que me acariciaba la cabeza o el cabello en ese entonces. Se acostaba y me abrazaba y yo de inmediato me dormía. Esto sucedía de manera súper esporádica, no es algo que dijeras, pasa cada mes. Podía pasar meses y no pasaba. ¿Qué momento? La verdad es que nunca tuve la precaución de fijarme en la fecha en la que sucedía. Okay. Esto se los voy a platicar. ¿Por qué? Antes de que nosotros nos mudáramos a vivir a este lugar, a esta colonia, no doy los datos de dónde por cuestiones ahí que se pueden aprestar, ¿no? Sí, no, está bien. A otro tipo de cosas. No hay problema. La casa donde después empezamos a vivir era la última calle que se había construido. La casa estuvo deshabitada bastante tiempo y los vecinos muy acomedidos pues fueron a quitar las puertas, ¿no? Para que se ventilara la casa y quitar algunas cosas que a nosotros, que ellos yo creo que pensaban que nos estorbaban, ¿no? Sí, qué buenos vecinos. Sí, puta, los pinches rateros malditos. Que Dios lo tenga en su santa gloria al mendigo viejo que se lo robó, que sí sé cómo se llama. Como dice mi querido Humberto. Sí, ¿verdad? Bueno, no, como diría uno de mis tíos, que en paz descanse, que Dios lo tenga en los apretados infiernos al mendigo viejo. Porque aparte me caía mal. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues claro. Entonces, ¿qué sucedía? Se robaron las puertas, se robaron muchas cosas y pues como toda casa abandonada, digamos, pues empezaron a tirar basura y cosas por el estilo. Claro. Esto que les comento, yo me enteré ya 10, 12 años después de que empezaron a suceder los eventos, con una vecina con la que en aquellos entonces no había muy buena relación. Y pues a fin de cuentas, chavito, que sale a jugar a la calle, los pocos veces que me dejaba dejar mi papá salir, se nos volaba la pelota y nunca nos la regresaban, siempre nos la ponchaban y cosas por el estilo. Entonces, Sí, el amargosito de la calle. una relación ahí media rara, entonces Claro. no había buena relación, no hablábamos con la vecina. Sucedieron estas cosas, de hecho, atando un poquito uniendo las historias, atando cabos, digámosle. La vez que me fue a seguir el albañil que les platicaba en el otro programa, ese día coincidió en que esta chica también fue. Sin embargo, ella llegó primero. Sucedió lo mismo, se sentó, me acarició la cabeza, se acostó y me abrazó. En el momento en que ella me abrazó, empecé a sentir, se los juro, cómo la chica temblaba y me abrazaba más fuerte. La mujer empieza a temblar, me empieza a abrazar, y a mí me saca mucho de onda, y justo después es cuando siento las manos de esta persona, del albañil o de este espíritu. Sí. Siento que se me sube. La chica nunca me soltó.
hasta que se fue esta persona y bueno, después de que se fue la persona, que nunca me dijo qué quería ni nada por el estilo, repito, nunca he escuchado, nunca he percibido más allá de lo que es la complexión de estos seres, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y se siguió presentando el evento con esta persona. Y bueno, en casa de mi mamá, digo, no lo considero un lugar embrujado como tal. Pero sí te pasan. Pero sí pasan muchas cosas, ¿no? De hecho, inclusive, mi papá ya falleció hace justamente el año del tema de lo del 11 de septiembre de los gringos. Ajá. Y platicando con mi mamá estábamos ahí hablando mal de uno de los familiares de mi papá. Y era en la noche. Y escuchamos como en la cocina, no sé si recuerdan ustedes las ollas de peltre, que aquí les llamamos así. Sí, sí. Al final, amigos, escuchas de otros países, les prometo que al final menciono cuáles son las ollas de peltre. Mi mamá tenía unas ollas de peltre bastante grandes. Ajá. Y escuchamos claramente cómo se cayó una de las tapas. Ajá, sí, sí. Hizo un escandalazo tremendo. Ajá. Y de inmediato yo salí a la cocina para ver que se había caído. Nosotros teníamos una gata. Y pensando, lo primero que se te viene a la mente es: el gato ya se metió, ya tiró algo. Llego a la cocina, prendo la luz y no veo absolutamente nada tirado en el suelo. Llega mi mamá corriendo atrás de mí y lo primero que hice fue decirle: ¿oíste? Y mi mamá se había escuchado exactamente lo mismo que yo. Hay dos personas escuchando. Así es. Escuchamos cómo. Le digo: ¿qué oíste? Nunca le dije, escuché esto. Le pregunté: ¿qué oíste? Me dice: oí cómo se cayó una de las tapas al suelo. Pues también lo mismo. oímos lo mismo. En la puerta de la cocina de casa de mi mamá daba a una azotehuela. Y ahí estaba en aquel entonces el boiler, y la gata estaba echada encima del boiler. La ventila por la cual podría haberse metido el gato estaba cerrada y había trastes en la estufa y en el fregadero al lado. De tal manera que si algún gato o algún animal se hubiera subido ahí, hubiera tirado todo. Y no había absolutamente nada tirado en el suelo. Pero escucharon claramente. Claramente cómo cayó. Sucede algo también de manera aleatoria, y eso ocurría con bastante frecuencia. El que se paseaba una sombra negra de una de las recámaras hacia el baño. Pero, o sea, únicamente pasaba, no se paseaba. Pasaba de un lado a otro y ahí desaparecía. Por todo este tipo de cuestiones, y bueno, haciendo caso de ciertas personas, y que dices, bueno, no está de más, lo que no te hace daño, ¿por qué no hacerlo, no? Las famosas limpias. Claro. Fueron a hacer una limpia a casa de mi mamá. Espera, antes de que empieces con eso. O sea, para las personas que a lo mejor no conocen bien qué es una limpia. Sí, tienes toda la razón. Sí, exacto. ¿Qué es una limpia? ¿Una limpia en qué consiste? Va una persona que tiene ciertos conocimientos, llamemos de... No me atrevo a decir brujería, porque no lo es tal. Sino Esotérico, ¿no? esotérico, Generalizado como esotérico. donde utilizan... hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Hay algunos chamanes que utilizan la ruda, Ajá. los manojos de ruda, y con eso... Ruda sí, es una planta. es una planta, así es. Muy fuerte, amarga, que se cree que tiene propiedades de atraer las malas energías. De hecho, fíjate que sí hay un uso, y eso lo leí por ahí en algún momento, que esa planta es un abortivo. Ah, eso sí. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con como eso. té Sí. es abortivo y es muy fuerte, aunque el sabor es dulce cuando se hace en té. Sí, yo nunca lo he probado. Sí, la ruda sí. Tiene un olor muy fuerte, como te hace percibir como si el sabor de la planta fuera muy amargo. Okay. Ajá, pero sin embargo se tiene la creencia, entre otras plantas, como es el árbol del pirul, que aquí se ve y conoce, que tiene las propiedades de atraer ciertas energías. Ah, mira, eso no sabía. Sí, sí, se cuenta. Por eso es que
muchas de estas personas que se dicen brujos o curanderos, Curanderos que hacen que limpias. hacen limpias, ocupan el pirul y la ruda para limpiarte. Te hacen unos ramos, Ajá, hacen como, unos como ramos si con ellos. formaran una escoba con todos esos ramos, incluso a veces hay hasta flores, claveles, cosas que significan pureza, Ujú. principalmente, y como literalmente como que si te barrieran el cuerpo con ese preparado que hicieron, o con ese Así es. manojo, Manojo. ¿cómo se llama? Con ese grupo de hierbas y Exactamente. Así flores, es. ajá, porque tienen este tipo de propiedades. Entonces una limpia de un lugar es que pasan esas De una persona. o de una persona o Es de un alejar lugar, todas esas vibras, esa energía. exactamente, con esas plantas. No, esa energía negativa, ¿no? Digamos. Sí, En este supone, caso, así es. En este caso, la Más. persona lo que utilizaba para hacer Ajá, esas las limpias, utilizaba pólvora. Ah, ok. ¿no? Pólvora, Porque el así fuego, es. ajá, el Por fuego es un ¿no? El agente fuego, a fin de cuentas, es un purificador. purificador. Ok. Entonces, utilizaba pólvora, utilizaba azúcar Ok. y esta flor, la que utilizamos en México, la de Día de Muertos, la de Cempasúchil. cempasúchil. Pues, un pasuchi. Entonces, esto lo ponía en un sartén, Ajá. le prendía fuego. Digo, lo calculaba todo, ¿no? Para no hacer un incendio. Y fue pasándolo por toda la casa de mi mamá. Hay muchas cosas que yo creo que ustedes han de haber escuchado de gente que dice que se le apareció la Virgen y los estigmatizados, Sí, cosas sí, así, que huelen a flores, que huelen a rosas. Así es. En ese momento, cuando pasó por toda la casa, ¿estás de acuerdo que el olor de la pólvora no es un olor, bueno, más bien no es un olor agradable No. y es bastante fuerte? Sí, mucho, muy fuerte. Bueno, después de que pasó esta persona, la casa empezó a oler a flores. Sí, bueno, y la pregunta, ¿a qué olía antes o no había olor? No había ningún olor, nunca ok. hubo olores fétidos, nada Sí, por porque el también estilo, dicen que porque está muy malos asociado, ¿no? El espíritus olor al pueden ser azufre. olores fétidos. Principalmente es olor a azufre, que es lo que se relaciona mucho con los demonios. Ajá. O Sí, con sí, entes con de, entes de bajo estrato o algo así les denominan, seres negativos, se asocian mucho los olores fétidos, feos, ¿no? Entonces empezó a oler toda la casa a flores. Después de eso la chica jamás se volvió a presentar. La chica que La chica que se acostaba, iba a acostar, que tú se iba a percibes dormir, que se que acostaba yo percibía contigo. que se iba a dormir conmigo. Ok. La sombra se dejó de pasear. O sea, ya no se volvió a percibir O sea, nada. sí se calmaron las cosas. Se calmaron aparte. mucho las cosas. Después se empezaron a mejorar las relaciones con la vecina de al lado, se presentó una situación y platicando con ella nos mencionó que en ese entonces, cuando la casa había estado deshabitada, unos albañiles habían agarrado a una chica y ahí justo en la casa de donde vivía la habían violado y la habían matado a la chava. Entonces, Es una muerte violenta ahí. así es. Sin embargo, es muy curioso, ¿no? Cómo esta chica, esta niña, o no sé a qué edad hubiera fallecido, cuando la asesinaron, nunca fue algo violento. O sea, ¿tú crees que el espíritu que tú percibías de la mujer era esa chica violada? No había otra. Ah, ok. No había, o sea, nada más había sucedido que Eso. tuviera relación más que eso, ¿no? Entonces, O sea, no era tu caso así como las típicas que de repente que antes ahí era un panteón no, jamás. o terrenos de indios y cosas de No, o esas. sea, nada más sucede la de Poltergeist. Sí. Y en Amityville. Y en el resplandor. Y el resplandor. ¿El resplandor también? Ah, no, en el resplandor. No, el era resplandor un no, hotel. el resplandor nada más se vuelve loco. Ajá. Pero sí se había construido sobre un cementerio indio esa casa, ¿no? No, era un no lo sé, hotel, pero te pero- prometo que voy a investigar. Era un hotel. Era un hotel, Era un pero hotel. no recuerdo eso. Estaba yo muy chavito. En ese entonces sí me da miedo esa. Sí, sí da miedo esa película. Ajá. Bastante buena, por cierto. Sí. Y esto les estoy hablando que sucedió hace también ya bastantes ayeres. Y las cosas se cambiaron durante mucho tiempo. Sin embargo, la historia no termina ahí. O sea, hay más. Así es. Ok. En algún momento, yo caigo ahí de abonar, de damnificado con mi mamá.
por algunas situaciones. De exiliado De y exiliado. de refugiado. Exiliado y caí ahí, ¿no? De damnificado. Ajá. Entonces, la recámara que yo antes usaba, yo utilizaba el colchón que estaba, me desagradaba. Y bueno, no contaba con los suficientes recursos como para comprar un colchón nuevo. Por lo cual adquirí un colchón inflable. Ok, Bastante cómodo. Soy muy fan de los colchones así suavecitos. ok. Donde te sumes, todo muy rico. Entonces por eso el colchón nunca lo inflaba a la totalidad. Siempre quedaba un poco aguadito. Ok. Y yo acostumbraba a dormirme con la televisión. La dejaba prendida. Usaba el timer y se apagaba solo la televisión. Claro. Sin embargo, mi santa madre siempre también tenía la costumbre de irme a apagar la televisión. Antes que el timer. Antes que el timer nos alcanzara. Ok. En esa ocasión, estaba volteando hacia un lado. Ajá. Digamos que estaba acostado de ladito. Ok. Como todo inflable, pues estás más sumido del lado donde está cargado tu peso. Claro. En ese momento, siento como alguien se apoya a mis espaldas en el colchón. Sí, entonces cuando te sientas así infla del otro lado y Te levantas, botan. ¿estás de Ajá, acuerdo? ajá. Te levantas. Sí. Siento como me levanto y lo primero que pensé es, me lleva la chica. Ahí viene mi mamá a apagar la tele. 2 segundos después escucho a mi mamá roncar en su cuarto. En ese momento dije algunos improperios y les dije, no voté. La verdad es que sí me dio miedo y no voté. Dije O sea, algunas cosas. Seguías sintiendo tú Estaba yo arriba. inflado de tu lado el colchón. Dije algunos improperios, las clásicas que todo el mundo nos dice, ¿no? Para ahuyentar a los espíritus. Sí, como Mentar groserías, madres y ajá. todo ese tipo de cosas. Malas palabras, groserías, todo. Y regresé a digamos que a la posición original. Y eso fue todo lo que pasó en esa noche. Obviamente a la noche siguiente me dormí con la tele prendida, ¿no? Lo que se me quitaba el miedo. Ajá. Porque mi mamá, por su trabajo, ella asistía a una persona mayor y la cuidaba en las noches. Ok. Entonces al día siguiente mi mamá No no estaba. estaba. Tenía una perra en ese entonces. Y bueno, tuve varias mascotas por ahí. Ya ves que mencionan, ¿no? Que siempre es bueno tener animalitos. Por si hay algo malo que pueda Claro. sucederte, los animales te protegen, ¿no? O te avisan. Y pues tuve varios animales, gatos, perros. Y varios de mis gatos murieron de forma bastante extraña. Siniestra. Bastante inexplicable, la verdad. Muy inexplicable. Una de ellas, recuerdo mucho que se iba. Tenía alrededor de 4 gatitos. Y de repente dejé de verla. No la encontré, dije, bueno, pues ya se fue. Sin embargo, un día regresando, fui a hacer unas diligencias por ahí y no tenía teléfono. Justamente la caja del teléfono donde llegaba la conexión daba al patio, a una de las esquinas del patio, y me acerco a revisar y me llega un olor espantoso. Y lo primero que dije, puta madre, huele a gato, huele a animal muerto. Y me acordé de mi gato. Salí corriendo, me di la vuelta y la gata estaba muerta, boca arriba, atrapada y digo atrapada, por decirlo de alguna manera, porque el bote estaba vacío. Ajá. O sea, no había manera de que el animal hubiera podido quedar prensado por algo. O sea, como si alguien hubiera agarrado el bote, se lo hubiera puesto encima. A un lado, de hecho a un lado, no estaba prensada entre la pared y el bote. La gata ya estaba gusanada, había gusanos. Y Pero ya llevaba tiempo ahí muerta. llevaba varios días ahí muerta. Y la verdad es que no tuve el estómago como para revisarla. Lo único que alcancé a ver era los gusanos en el abdomen. Y curiosamente, y no sé por qué, lo que parecía pudiera ser el ano del animal, se había reventado. Pero la verdad es que no tuve estómago, que estaba horrible. Y lo único que hice fue echarlo al pobre animal en una bolsa y lo tirarlo a la basura. Tiempo después, los otros gatitos que tenía estaban más pequeños. Una de ellas, en aquel entonces mi auto, era un auto viejito,
y se le bajaba la batería, entonces tenía que ir a pedir apoyo a uno de los vecinos para sacar el carro y que me echara la mano para empujarlo y arrancarlo de empujón. El carro era muy pesado, no lo alcanzaba a sacar yo solo de la casa y dejé la puerta abierta. En eso fui y regresé. Cuando regresé, una de las gatitas estaba en la puerta de la casa con el abdomen abierto. Como si lo hubieran abierto con un cuchillo. Como con un cuchillo lo hubieran abierto. ¿Estás de acuerdo? Yo nunca he visto, hasta la fecha, que un perro atrape un gato. No, yo sí he visto, Pero están arrinconados y el gato no tiene para hacer dónde brincar. ¿Estás de acuerdo? Sí, Estamos claro. hablando de que un estaba área abierta. un área abierta. Estaba el auto. Perfectamente se podía haber metido abajo del auto el gato o haber corrido y subirse a un árbol. Y un albañil que estaba haciendo una obra con la vecina de al lado, lo que me dijo es que un perro la había agarrado. Ajá. Y sí, en efecto, volteé en la esquina de donde yo vivía. Iba un grupo como de 3 perros Ajá. hasta la esquina. ¿Estás de acuerdo que si un perro agarra a un gato lo destroza? Sí, eso sí. No le abre el vientre como si hubiera sido con una navaja. Sí, no. La gata estaba muerta con el abdomen abierto y los intestinos de fuera. Caray. Eso sí está mal. Sí está cañón, ¿no? Bueno, sucedieron esas cosas. Y pues bueno, no sé si tú tengas algo que contarnos, Uriel. Fíjate que sí, tengo muchas anécdotas. Oye, pero eso es lo que te pasó en casa de tu mamá. Así es. ¿Únicamente ahí te han pasado estas cosas? ¿O en otro lado has visto algo? Sí he visto en otros lados. Esto sucedió en provincia, estaba yo muy pequeño. ¿Cómo cuántos años tenías? He tenido como unos 11 o 12 años. O sea, aproximadamente hace unos 60 y cuantos años. No le crean, no tengo tantos años. Digo, todavía, bueno, sí, ya soy del siglo pasado, pero no del antepasado. No, aproximadamente 30 años. ¿No? 30 años es demasiado. Ok, Como 11 años. Como 70 y pico. Ok, 11 años. Más o menos tenía. Aproximadamente tenía 11 años. Ok. Y bueno, tiene un poquito de relación, digo, el tema de este programa son fantasmas, ¿no? Así Ajá. Pero esto más bien está relacionado con brujas. Bruja. No, ese programa ya lo dimos. Puedes contarlo. Puedes contarla modo. porque ya hicimos el programa. ¿Ya lo hicieron? Se lo puedo contar. Ya lo hicimos. Tú cuéntala. No sé si están muy enterados de que, bueno, una parte del folclore mexicano. ¿De Es qué tanto repetía yo en el programa de las brujas? De nuestros inquisidores. Que Ajá. en el nombre de Que Dios los tenga en su Que santa Dios gloria. los tenga en su a santa los gloria, infelices. hijos de su mami y su papi. Que ella... En este caso, bueno, En el parte del folclore. folclore mexicano es Ajá. que las brujas, o al menos en esa área donde yo iba, es que mediante algunos ritos o algo por el estilo, se quitan los pies. Sí, así es, sí lo mencionamos. Y los Sí, pies, sí, bueno, sí. los guardan al lado de la fogata Así o es, abajo de la chimenea, cama, ¿no? ajá. Un lugar En que no cruz, sea algunas muy dicen accesible. que en cruz. Así es. Ujú. Y lo que hacen es, bueno, lo que hacían allá era ponerse unas alas de cartón, Alas de cartón. montarse en la escoba y se convertían en bolas de fuego. Sí, las bolas de fuego Ajá. también lo mencionamos. El lugar a donde yo iba era un lugar donde no había, bueno, sí había montes, pero estaba muy lejos, no sé, estamos hablando de unos 15, 20 kilómetros a lo lejos. Y a lo lejos, en el cerro, no brincaban juntos, no ladraban 20 perros, sino que se movían luces, bolas de fuego, Ajá, y sí, bailaban en el cerro. sí. Pero eso tú lo viste. Yo lo vi. ¿Cómo te quedaste? O sea, bolas de fuego. De fuego. O sea, yo nunca los he visto y sí he querido verlas, la verdad. Pero me has dicho que es impresionante porque, como tú dices, danzan, pero casi de un cerro a otro, ¿no? O sea, Son que movi- es imposible Son que... movimientos erráticos. Ajá. No es algo que pudieras, digo, ahora lo pienso y ahora lo medito más que en ese entonces. Ajá.
no es una luz como si fuera de un avión o de un helicóptero, ¿no? Todos estos vehículos aéreos motorizados siempre siguen trayectorias. No es posible que... Por ruidos, ¿no? Ahorita que mencionas eso, ¿había ruido? No había ruido. Ah, ok. Sí, no, porque aparte de un helicóptero pues, se escucha, ¿no? Yo sí estaba bastante lejos, creo yo. La verdad es que no atino a medir la distancia, estaba yo pequeño. Pero sí veía que hacían trayectorias no posibles para algún vehículo tripulado. Que alguien que conocido, estuviera corriendo para un por ahí vehículo con una conocido. torcha, algo así. Digo, y estamos hablando de, ya hace bastante tiempo, no estamos hablando de más de 20 años, Sí. donde la tecnología todavía no había avanzado tanto como ahora, Sí, ¿no? eso también. Estamos hablando de que en aquel entonces, nada menos con los autos, ¿no? Existía los carburadores, la bujía, las bobinas. Ahora ya no existe nada de eso, ¿no? Todo es electrónico. Entonces, bueno, ahora si lo ves, bueno, como que puedes encontrarle otra explicación. Pero en ese entonces no había la tecnología, y menos en nuestro país, como para que algún vehículo hiciera ese tipo de cosas. No, interesante. Está interesante, fíjate. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Qué nos ibas a platicar? No, pues la verdad es que sí hay muchas anécdotas. Fíjate que en donde yo trabajaba en un lugar ahí en el Distrito Federal, es un edificio, un pequeño edificio, no es grande, ahí en una línea que se llama Ejército Nacional. Ejército Nacional es en la zona, bueno, la colonia Roma más o menos, ¿no? No, es un poquito más para allá. Polanco. Polanco, Polanco, exactamente. sí, es muy Polanco. cerca de la colonia Polanco. Entonces ahí había una pequeña televisora, muy pequeñita. Y yo también tenía el turno de la noche. Yo entraba a las 10:30 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Entonces, la verdad es que yo no convivía mucho con mis compañeros, debido a que yo llegaba y ellos se iban y prácticamente me quedaba solo en todo el edificio. Solamente el vigilante pues andaba por ahí. Ahí sucedieron varias cosas. La primera vez fue algo muy similar a lo que les pasó en la cocina de la casa de tu mami. Estaba yo en mi área de trabajo y de repente escuché como si con una herramienta pegaran en un tubo. Sonido hueco metálico. Sonido hueco metálico. Entonces a mí me causó extrañeza, eran cerca de las 2:30 de la mañana, por ahí así. Entonces lo que hice fue marcar a la caseta de vigilancia y preguntarle al vigilante: disculpe, ¿se quedó alguien a trabajar? Me dice: no, nada más está usted. Luego es que se oyen ruidos aquí adentro. Me dice: usted no salga de su área, yo ahorita voy para allá. Pasaron alrededor de unos 10 minutos o 15 y el vigilante entró a mi área de trabajo. Dice: oye, es que, ¿qué fue lo que escuchó? Ya le platiqué, pues se oía como con una herramienta trabajando. Dice: es que revisé todo el edificio y no hay nadie. Entonces yo me imagino que para que yo sintiera más confianza, el vigilante se quedó ahí conmigo un rato, estuvimos platicando alrededor de una media hora. Entonces cuando él ya se iba, me dice: ya me voy a mi lugar, por si alguien llama o si hay alguna situación. De todas maneras, si vuelve a escuchar o si vuelve a percibir algo extraño, me vuelve a llamar y yo vuelvo a subir. Sí, está bien. Entonces salimos de mi área de trabajo y lo acompañé a un pasillo que daba a las escaleras para que ya se retirara. Cuando llegamos al final del pasillo, se vuelve a escuchar lo mismo. El mismo sonido. Ya lo escuchó él también. Él ya lo escuchó también. Pum, pum. Entonces volteo, se llamaba Pablo, se llama. Digo: ya veo, Pablo, se escucha que alguien está trabajando. Regrésese y siéntese al lado del teléfono, me dijo. Si usted escucha un tiro, porque él siempre subía o siempre andaba con una linterna y una pistolita, una 22 que siempre traía aquí en Las de cargo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces me dice: usted regrésese, siéntese al lado del teléfono y se escucha algún tiro, que yo disparo el arma o cualquier cosa, le llama a la policía luego. Sí, está bien. Pues yo me regresé, me senté al lado del teléfono, de ahí no me moví. Pasaron alrededor de unos 10 minutos, 5 o 10 minutos. Que en esa psicosis es como 2 horas. Sí, o sea, la verdad es que sí estaba yo muy nervioso. Entonces entra
nuevamente regresa a mi área de trabajo. Lo que pasó es que ya revisé todo el edificio y no hay nadie, ni hay nada. Se quedó ahí platicando, no sé qué, mucho tiempo. Yo creo que como a la hora me volvió a decir lo mismo. Bueno, pues ya vimos que no hay nada. Si vuelve a escuchar algo, me vuelve a llamar. Yo me tengo que ir a mi área de trabajo porque la caseta pues daba a la calle, ¿no? Entonces no podía dejarla descuidada tanto tiempo. Y se regresó. Esa noche en particular ya no volvió a pasar nada. Todo se calmó, todo se tranquilizó. Tiempo después, yo creo que como unos 4 meses después, ese pasillo que les comento que daba a las escaleras también daba a los baños. Entonces yo termino de hacer mi trabajo, de instalar algunas cintas que tenía yo por ahí, salgo, cruzo el pasillo y me percato que decía, en una entrada en los baños que decía, fuera de servicio. Entonces lo estaban reparando. Los siguientes baños que me quedaban más cerca era bajando las escaleras a la mitad del piso, no hasta abajo, sino en el descanso de las escaleras, y luego había otras escaleras que daban al piso de abajo. Entonces en esa ocasión me percaté de que los baños están ocupados, ¿no? Como a la 1 de la mañana, 1:30. Bajo y me meto a los baños de abajo. Al salir, en la parte del piso de abajo, había, hagan de cuenta que era de esas edificaciones que tienen como pasillos a los lados y en medio un boquete que da hasta abajo. Yo estaba en el segundo piso. Cubo, ¿no? El cubo, exactamente. Entonces, yo estaba en el segundo piso. En el primer piso eran estudios, las cabinas de los estudios, todo eso. Y hasta abajo habían puesto como un tipo de altar dorado, muy católico, donde se veía la Virgen, se veía el Santísimo, cosas así. Pero era una pared grande. Entonces, cuando yo salgo del baño, volteo y se veía claramente ese como altar que habían puesto, color dorado. Entonces volteo, lo veo y veo claramente a una persona vestido de monje frente a ese como altar que habían puesto. Únicamente estaba parado, no hacía nada, ni estaba nada, estaba parado. Entonces subí, me metí a mi área de trabajo y le fui a don Pablo, ¿no? Y le dije, don Pablito, discúlpeme, pero es que aquí hay alguien aquí adentro. ¿A dónde? Pues ahí en la parte de abajo, en la planta baja, hay alguien, por favor, venga. Entonces pasaron alrededor igual de 10-15 minutos y entra. Entonces, oye, es que no hay nadie. ¿No era el monje loco? No, pero ahí ya me contó. Le digo, ¿sabe qué? Es que había una persona frente al altar, de allá abajo. Entonces ya, cuando sueltan esa como sonrisa, de, ya sé quién es, dice, es que a usted no le había tocado, ahora ya le tocó. Dice, es una persona, es un monje, si yo lo he visto varias veces, pues es el vigilante. Dice, está en el altar, después sube las escaleras, baja, como que se pasea en esa edificación. La verdad no investigué, ni supe qué, ni quise preguntar por qué está ahí, ¿no? No lo sé, pero bueno, ya corroboró la historia y ya me platicó que era algo que se pasea por ahí, por el edificio, ¿no? La verdad es que en ese momento, gracias a Dios, como a los 15 días, se abre una plaza de trabajo en el día. Y obviamente me cambié de turno. Ya no volvió a pasar. No, yo ya no lo volví a ver. Antes de que sucediera esto, antes de que yo entrara a trabajar, justamente los primeros 3 días que yo entré a trabajar, como al tercer o cuarto día, me preguntó mi jefe que si yo era una persona que creía en esas cosas o que se me espantaba muy fácilmente, ¿no? Yo le dije que no. Te estaba preparando. Sí, fíjate que ya después me contó, después de que le conté lo que había visto y lo que había pasado,
ya me contó, dice, ¿te acuerdas que yo te pregunté si Era poder... te voy a decir qué pasó? La persona anterior que estaba en tu lugar, un buen día desapareció del lugar. Resulta que estaba todo cerrado y a mi jefe le llaman por teléfono, me parece que fue el director, no sé si fue el director o el dueño de la televisora. Oye, ¿sabes qué? La transmisión negros, es una cinta que se regresa al aire y se vuelve a pasar y negros y no sé qué. Entonces mi jefe le marca a la persona que estaba antes que yo y no le contesta. Entonces de volada se viste, se traslada hasta la televisora, le dice al vigilante que lo deje pasar, pasa, entra y no hay nadie. El máster estaba total y absolutamente solo, mi área de trabajo. No había nadie en todo el edificio. Entonces él prepara el siguiente programa, lo manda al aire, etcétera, y empieza una transmisión normal. Va con el vigilante y le pregunta qué pasó, ¿Que dónde está? Que dónde está. Y él dice que no sabe. Le marca a su celular. ¿Ya había celulares? Ya había celulares, ya había smartphones y todo eso. Vas a decir que tienes 15 años. No, apenas los va a cumplir. Entonces le marca su celular, no le conteste. Si alguien de los radioescuchas quiere ofrecerse como chambelán para los 15 años, estamos organizándolos, ¿eh? Sí, a ver si alguien, chambelanas, damas de honor, mejor, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. Sí, entonces dice que le marca, no le contesta. Hasta que le marca a su casa, le contesta, me imagino que su mamá, dice que él pensaba que era su mamá, y que le dice que por favor necesita hablar con él. Entonces le contesta a esta persona, le dice, oye, ¿qué pasó? Dice, no te voy a decir qué pasó, pero ya no regreso ahí a trabajar. Bueno, dime qué pasó. Dice, vi algo, salí corriendo. ¿De qué tanto fue su susto? Que salió corriendo del área de trabajo, bajó las escaleras totalmente oscuro, salió a la cabina, se brincó un zaguán. Yo creo que fácil ese zaguán medía como, no, yo creo que como unos 3 metros y medio. Pero eran de esos zaguanes que tienen las rejas en vertical. No te puedes apoyar. A donde te puedes apoyar. ¿Qué tanto se sí, se brincó y no paró hasta que llegó a su casa. Y jamás quiso regresar ahí a trabajar ahí a ese lugar. Y nunca dijo qué. Nunca. Pues sería interesante saber, ¿no? Sí, nunca dijo qué fue lo que vio. Nada, ¿no? Entonces mi jefe me preguntaba por esa razón. Oye, pero qué gandalla, ¿no? ¿Por qué no te dijo que se aparecía? No, pues yo creo que, pues no, imagínate. De hecho, no sé si ustedes saben, en Estados Unidos existe una legislación donde todas las casas, no sé si de todo el país, pero en ciertos estados sí al menos, donde tienes que presentar un certificado que ampara que la casa no está embrujada. ¿A poco? Sí, es verdad. Sí existe. No, ¿en serio? No sé en qué estado, si quieren lo voy a investigar. Sí, alguien pero que sí sabe, es cierto. Manda el dato, ¿no? O alguien que nos diga en dónde, pero Sí. en estados de Estados Unidos, donde tienes que presentar esa constancia de que la casa que tú has, bueno, más bien, la persona que está vendiendo tiene que presentar ese certificado de que la casa que están vendiendo no está embrujada. No. Bueno, qué bueno que lo hagan, ¿eh? Porque luego llegas así a las casas y no sabes qué. Fíjate que ahorita que mencionas esto de los trabajos, a mí me sucedía de manera regular en uno de mis empleos. Tenía que trabajar en otro empleo. No es en el hospital. No, ya en el hospital eso ya pasó mucho tiempo, ya dejé esa mala vida para entrar en otra peor. Ok. Y sucedía de repente tenía que quedarme hasta tarde. Digo, tarde, estoy hablando 9, 10 de la noche, no excesivamente tarde del trabajo. Ajá. Y de hecho sucedía también en horas normales de trabajo. Claro. Los lugares estaban divididos por mamparas. Y para ver hacia las benditas caballerizas. Y para ver hacia el cubículo de al lado te tenías que parar. Y Sí, en claro. ocasiones poner de puntitas, ¿no? Si estabas muy, muy bajito. De repente se escuchaba como alguien estaba escribiendo. Ajá, sí, sí. Sí, me llevaba muy bien con mi vecino. Y le empezaba a hablar. ¿Qué onda, güey? ¿Ya llegaste? Mendigo, ¿por qué no saludaste? No se oía contestaba. nada. Se seguía escuchando los tecleos.
me levantaba para asomarme y no absolutamente nadie. Y decían, la verdad es que sí, no sé, nunca me tocó. Eso fue lo único que me llegó a tocar. No había nadie más en el piso. Ajá. Pero bueno, o sea, puede ser, no sé, a lo mejor había alguien, había una oficina al fondo, que siempre estaba la puerta cerrada, ¿no? Entonces a lo mejor había alguien ahí adentro. La verdad es que era una persona que casi no salía de su oficina y no veías cuándo entraba y regresaba, contador ¿no? o Tal o vez, el ¿no? Entonces, administrador. no me atrevo a decir que fuera un fantasma, pero sí había quienes de los policías en otros pisos sí decían que había algo, ¿no? Que se Que se aparecía algo, ¿no? Y cosas por el estilo. Y un amigo mío me platicó, la verdad es que persona bastante seria, mi cuate. Él se dedicaba O sea, a no se hacer ríe, entonces. no. De hecho, es bastante amarguetas el cuate. Sí, o sea, no. Mi querido, No se ríe ni nada. mi querido Fernando, si me está escuchando por ahí. Si nada más no digas apellido. No, nada más digo el nombre. El apodo no lo digo porque se va a dar cuenta que es él. Entonces, él trabajaba instalando cámaras de seguridad en la central de abastos. Y lo que me comentó él, pues trabajaba en la noche, pues que es cuando ya todos los trabajadores no están en las naves, en las Es bodegas. cuando puedes laborar. Así es. Entonces estaba él junto con otra persona instalando las cámaras, todo el rollo, estaban ahí revisando. Y en eso ven como en una de las cámaras, donde habían puesto cámaras, se ve como una mujer se pasea de un lado a otro. Ay, Hablan con el vigilante y le dicen, oiga Poli, es que ¿qué onda? ¿Alguien se metió? No, ahorita voy a ver. Va el Poli, entra al lugar y ven a la mujer ahí adentro, parada en un lugar. Y el Poli entra y dice, es que no hay nadie. Estaba hablando por radio. Dice, no hay nadie aquí. Ellos veían ahí una persona. Terminaron la instalación ese día y jamás regresaron. no, sí, claro, tampoco hubiera regresado. No, y de hecho lo mismo. Fíjate que los vigilantes, a mí me gustaría que si alguien nos esté escuchando, Los polis, ¿no? sí, que trabaje de vigilante en alguna parte y que haya visto o haya percibido algo, me gustaría que nos contactara. ¿Sabes ¿Sabes por sobre qué? todo de dónde? Digo, he escuchado muchas historias del Palacio de Lecumberri. De De Cumberry. Cumberry. Fíjate, Ay, La porque... antigua cárcel, ¿no? Sí, Sí, era los... La antigua cárcel de Recumberry. Y hay- Ahora creo que es el Archivo General de la Nación. de la nación, sí. Y también hay un lugar que eso, creo que es bastante buen tema, todo eso de los sitios embrujados. Sí. Vamos a hacer otro de esos. Porque hay un lugar, no sé si recuerdan ustedes la torre, bueno, le denominaban la Torre de Manobras, Ajá. que está aquí muy cerca de Tlatelolco. De Tlatelolco, sí, He sí. escuchado algunas historias del lugar, de ciertos pisos donde Mira, es suceden que- cosas bastante Yo, peculiares. yo creo que los vigilantes, ¿sabes por qué? Porque también en la empresa donde estoy ahora laborando, también se cuentan de historias, se cuentan de aparecidos, ¿no? Me llama mucho la atención, no me atrevo a afirmarlo, porque realmente pues, no, a mí no me ha pasado. Se cuenta de un niño, se cuenta de una viejita, se cuenta de una señora de negro. Híjole, yo traigo varias de esas que me Fíjate, contó mi ya ves. mamá. Se cuenta de una señora de negro. Pero me llama mucho la atención, En una ocasión fue algo muy sencillo lo que nos pasó y a raíz de eso nos comentaron los chicos de la noche justamente de una situación que vivieron. Resulta que estábamos en mi área de trabajo y la puerta es de cristal completamente. Entonces tiene un sonido peculiar cuando alguien toca, Claro. porque no todos tienen acceso al área. Entonces claramente escuchamos como alguien tocó, se para uno de los compañeros, abre la puerta, no había nadie. En ese momento, una de las personas que estaba en turno de la tarde era una persona que estaba cubriendo un turno, pero él era de la noche, él es de la noche. Híjole, ¿y no le hicieron una broma? Porque esa No. luces se la apliqué a mis cuates varias veces. Puede ser, ¿no? Entonces, Ahorita nos platicas una. como él estaba prestado a la tarde, nos dice, no, es que saben que en la noche pasó algo muy curioso. Dice, de repente vino uno de los vigilantes en la madrugada, tocó la puerta, salió uno de los ingenieros,
nosotros vimos que platicaron 2, 3 palabras por ahí, cierra la puerta, el ingeniero se nos acerca y nos dice lo siguiente, que dice el vigilante que por favor Oigan, lo que no, oigan. que por favor hoy no salgan, o que si salimos, salgamos acompañados, o que no nos tardemos, que porque justamente ese día habían visto mucha actividad de la señora de negro. No manches. Y les dice, ¿saben qué? No salgan mejor porque... Oye, pero la señora negra es la muerte, ¿no? No Se sé. le denomina. Bueno, sí. ¿no? Entonces dicen que en las cámaras de seguridad habían visto que esta persona se paseaba por toda la empresa, que usualmente la ven, pero exclusivamente ese día como que la habían visto mucho. Muy alterada. No, ajá, como que mucho. O sea, muchas lo habían visto veces, más de lo exactamente, normal. más de lo normal. Entonces fueron, ¿saben qué? Mejor no salgan o se les va a aparecer o alguna cosa, me imagino, ¿no? Entonces me llama la atención porque, bueno, no vieron nada, pero ya que un vigilante vaya a decirte eso, Ajá, o sea, como que dices, ay, ya es algo, ¿no? Sí, Entonces sí me gustaría que si alguien es vigilante o que le haya pasado algo, sobre todo en el turno nocturno, pues que nos contacte, ¿no? Para que nos venga a platicar. Porque esas personas ven muchas cosas, ¿eh? Fíjate que ahorita que mencionas eso, en el Teatro de la Ciudad, el antes Esperanza Iris, Ajá. mi papá trabajaba ahí. Digo, ya él ya no se las puede venir a contar, porque a menos de que... Sí, por favor, le ruego al señor ¿hacemos que no una venga. ouija? Sí, no. Porque se Espero venga le a parar las ruego al patas. señor que... ya el programa anterior. Sí. Él en una ocasión tenía que montar una escenografía, así de un día para el otro, era súper urgente. Sí. Y bueno, esa noche se quedó él ahí a trabajar, no regresó a casa y todo el rollo, al menos eso fue lo que dijo. Y le dijo a uno de los muchachos de Tramoya que le subiera unas alfombras a su oficina para que se pudiera dormir un rato. La oficina de mi papá daba al escenario, al foro. Y bueno, efectivamente, ¿no? Le subió unas alfombras, mi papá se acostó para descansar un rato y poderse levantar a seguir checando todo lo demás que tenían que hacer los muchachos. En eso tenía un como closet en su oficina y una de las puertas, sin más ni más, se empieza a abrir. Se abría de manera muy lenta y se cerraba, pero se cerraba con un ligero azotón. Y otra vez, una y otra vez, hasta que mi papá se hartó. Y bueno, ya se había escuchado mucho, se había mencionado bastante que Doña Esperanza se paseaba por su teatro todas las Doña noches. Esperanza, ¿qué es eso? Doña Esperanza Iris era la dueña era del la teatro. dueña del Antes de ser el Teatro de la Ciudad, se llamaba el Teatro Esperanza Iris. Esperanza Iris. Después, por la verdad no sé qué circunstancias, cambia de nombre y ya se le denomina Teatro de la Ciudad. Así es. Entonces, bueno, decían que Doña Esperanza Iris se paseaba en las noches Ujú. y andaba ahí recorriendo todo el teatro. Mi papá, pensando que era ella la que andaba ahí dando lata, se voltea y hace referencia y le dice: Doña Esperanza, déjeme dormir ya, no la chingue usted. En ese momento, la puerta que estaba como a la mitad se azota violentamente y no se volvió a mover. Mi papá pudo dormir tranquilamente. Claro. Se levanta después de algunas horas y va con los muchachos de Tramoya y los chavos les platica él de esto que sucedió. Dice: no, pues sí, pero se notaba que la señora estaba enfurecida y se veían los tacones de alguien que pasaba muy molesto de un lado a otro en el escenario. Ah, sí. Los muchachos estaban trabajando ahí y escuchaban cómo se paseaba ella de un lado a otro. Ah, su mecha, o sea. Sí, mira, ahorita que mencionas eso del teatro, es como algo muy común dentro de nosotros los actores. De hecho, hay una frase que dice que cada teatro tiene un fantasma. Es cierto, o sea, es... Las el óperas teatro, también, es que por ejemplo, el frufru, el teatro frufru, ¿Frufru? también espantan ahí que es una persona, un hombre que aparece en el balcón. Wow. Cuando no hay nadie, se ve un hombre que aparece en el balcón. Muchos aparecidos en los teatros también se cuentan.
Hay una leyenda, no sé qué tan cierto sea, no sé si has visto tú, Humberto, el video en internet por ahí, de una persona que se cuelga en la película del Mago de Oz. Caray, no. No, bueno, inclusive hay videos en el YouTube, en internet, pueden ustedes buscarlos. Se ve es la escena donde van a ver al mago, se ve el camino amarillo, y van los personajes agarrados de la mano con Dorita, Ajá. y van así, por el camino amarillo, y se ve entre los árboles, que era una escenografía que se usaba hace mucho tiempo para las películas, que era una pantalla, y se veían cosas atrás como sombras. Y entonces en uno de esos árboles se ve como una persona se cuelga. Pero las sombras no eran parte de la escenografía ni algo. No. Se ve como una persona se ahorca, se suicida. No sé qué tan cierto sea el video o esta situación que se platica, ¿no? La verdad no sé qué tan cierto sea, pero hay muchos videos en internet de esa escena. De esa escena. Ajá. Sí, lo que me recuerdo también a esta película, ¿cómo se llamaban? De unos... Ah, sí, de 3 hombres y un bebé. 3 hombres y un bebé, exactamente. Hay muchas, ¿no? Hay muchas, de hecho hay hasta videos por ahí que de repente, de hecho el tema ese de 3 hombres y un bebé, Ajá. creo que resultó ser nada más un tema de publicidad, Sí, que en realidad no fue cierto, ¿no? Así Fue ahí es. como un montaje. Y he visto también por ahí algunos videos a ese respecto, donde la verdad a mí se me hacen muy hechizos, ¿no? Como el que se aparece un chavito en medio de un video, Ah, sí. y que no tiene nada que ver con la escenografía, Con la escena, ¿no? Todo Ajá. ese rollo. Sí, de La hecho. película esta que mencionas, ¿es la nueva que sacaron o No, es la anterior, de la 1900 y La tanto? primera, por así La decirlo. primera, por así decirlo, ajá, la primera. Interesante. Sí, está interesante porque no es como un efecto, sino que se ve la pantalla, se le llamaba pantalla, se ve las sombras de los árboles atrás, como simulando un bosque muy profundo. Okay. Y entre los árboles se ve como una persona se pone la sombra y se cuelga. O sea, está como impactante la escena. Ajá. No sé qué tan cierto sea o tú cómo lo hayas visto, hombre, pero sí está como... Pues me llega a ver uno que otro video de ese y pues sí, efectivamente se ve una sombra que ¿cómo se llama? Que se mueve, pero pues tanto así como que muy nítido para decir que Sí, es una exactamente. persona que se ahorca, pues no, ¿verdad? También puede ser un costal de papas, por ejemplo. Sí, Entonces, claro. Un costal de papas que se subió, se puso la sombra y se aventó. exactamente, Sí, era... Lo quería hacer puré el otro día y Ay, puede él ser. decidió quitarse la vida un día antes. El costal de papas. No, pero sí hay muchas cosas así como No, interesantes. La verdad es que es cierto eso del teatro que comenta, del teatro Iris. El teatro Frufru también es de los que más espanta. ¿Frufru? ¿Ese qué pasa? Te digo que se ve una persona en el balcón, me parece que es un hombre, y obviamente los ruidos normales del escenario, ¿no? El escenario los teatros tienen algo muy peculiar. Sabemos que la madera de repente truena, ¿sí? Porque se expande, ¿no? Por la temperatura, Claro. el clima y todo eso. Sin embargo, en un teatro, ¿no? Aunque el escenario es de madera, se escucha súper diferente cuando la madera truena y cuando alguien camina sobre el escenario. Sí, Es diferente el sonido. Entonces, en varios teatros se escucha como si fuera un ensayo, las varias pisadas, o que alguien cruce el escenario. ¿Me explico? Claro. Ese tipo de sonidos o de ruidos que puedes decir, no es la madera, está cañón, ¿no? Está raro. Fíjate que ahorita que mencionas de aparecidos, espero que mi santa madre no me regañe por contarles esto que ella me platicó. Hace unos momentos les platicaba, ¿no? Que ella cuidaba a una persona ya mayor y bueno, tenía en ocasiones se tenía que quedar a cuidarla, porque la señora ya estaba bastante enfermita, se tenía que quedar a cuidarla en la noche. En una ocasión ella se dormía en una de las recámaras. Son casas ya bastante antiguas, Así es. de la zona de ahí de San Ángel. Y bueno, lo que sucedía es que en una ocasión en la noche ella estaba acostada en un sillón, todo estaba apagado, no había nada más,
La señora, todo el mundo estaba dormido, no había nada, no pasaba nada. Y de repente se le para a un lado donde usted estaba acostado. Ella ve una figura como un tipo monje con un candil en la mano. Ay, no manches. No, te juro. Y le pregunta que si tiene frío. O sea, llega y... O sea, tuvo una interacción con ella. Le habla a mi mamá y le dice, ¿tienes frío? Mi mamá le dijo, obviamente, no, y se tapó. Claro. Y no lo volvió a ver. Tiempo después, la señora fallece. Y una de las personas de ahí, yo no voy a mencionar las relaciones por respeto a estas personas. Claro, está bien, está bien. Y una de las personas, miembros de esta familia, como 2 o 3 semanas después fallece. Claro. Mi mamá seguía yendo ahí a hacer otras labores y otras cosillas por el estilo. La persona que ella cuidaba ya había fallecido, reitero. Pero bueno, ella le pidieron que siguiera yendo a hacer algunas actividades ahí. Claro. Y según lo que me comenta, es que serían aproximadamente las 11 de la mañana. Son casas muy grandes. Ajá. Y en una de las paredes, ella y otra persona ven a esta persona que acababa de fallecer, la ven parada en una esquina De la casa. de la casa. Sácate. Y lo único que atinaron a hacer fue a decirle, por favor, ya vete, ya no eres de este mundo, ya vete a descansar. Y se pusieron a rezar. A rezar, claro. Y el perro empezaba a aullar. Tenían una mascotita por ahí y el perro empezaba a aullar a las 11 de la mañana. No. Sí, no, o sea que esto no es algo exclusivo de la noche, En la nada más. noche, sino también en el día. Oye, Adrián, yo te quiero hacer una pregunta. No estoy loco y no fumo nada extraño. No iba a ser esa pregunta, pero qué bueno que la aclaras por cualquier tipo de situación, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Tú por ejemplo, Tampoco presto. ¿qué percepción tienes de estas cosas que pasan? O sea, ¿tú sí piensas que son espíritus de alguien fallecido? ¿Piensas ¿Qué piensas que puede ser esto? Mira, yo creo que son... Pensando de manera un tanto más científica, Exacto. la verdad es que yo siempre me inclino hacia esa parte, ¿no? Como les decía, ¿no? Ya en otras ocasiones, soy de una mente Ajá. más lógica Ajá. y no me gusta irme nada más con lo que la gente cuenta, ¿no? Siempre trato de ir más allá. He leído e investigado un poco. Ajá. Y hay muchas versiones, ¿no? Que mencionan lo que son las dimensiones y cómo vibramos. Al fin de cuentas, al ser seres de energía, vibramos a diferente frecuencia. Yo lo que creo es que estos seres, a fin de cuentas y siguiendo las indicaciones, o no sé cómo se le pueda llamar, de las leyes de la conservación de la energía, donde te dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, eso ya fue refutado, ¿eh? Sí, de hecho. ¿Cierto, no? Sí. La Ok. antimateria ya no lo es. ¿Ya no lo eso? Ya se puede destruir la materia. Bueno, pero también se puede modificar. No, sí. ¿Estás de acuerdo, no? Pues a fin de cuentas, bueno, yo no he visto que la antimateria, o al menos no lo he percibido, no he tenido el conocimiento de que la antimateria desintegra la energía que somos nosotros. No, eso Yo lo que creo es que esa energía se libera y empieza a vibrar otras frecuencias. Nuestro cerebro tiene un mecanismo con el cual, por la transmisión de las ondas entre las neuronas y todo esto que percibimos del ambiente, los colores, las sensaciones, los recuerdos mismos, son vibraciones de energía que surcan nuestro cerebro. Yo lo que creo es que empezamos a vibrar en la misma frecuencia en la que ya se encuentran estos seres, que ya no están aquí, y que es como empezamos a verlos, ¿no? A manifestarse. Claro. No sé si recuerdan, ¿no? Se me hace un poco chafona la película, no me gustó mucho la película, la de los otros, pero Sí, llega sí. un momento, ¿no? en que estos seres empiezan a interactuar con las personas que sí estaban vivas, ¿no? Como que empiezan a vibrar a la misma frecuencia estos entes
y el cerebro de estas personas, Ajá. según yo, y es como empiezan a verlos, ¿no? Yo creo que es por eso por lo que no toda la gente los ve. No tanto porque tengas los dones y las capacidades y lo que mencionaba, ¿no? La luz para curar. La verdad es que eso se me hace una fumada. Yo lo que creo es que sí son cierto tipo de ondas que no todos tenemos desarrolladas de cierta manera y por las cuales podemos interactuar incluso con estos seres. Ajá. Fíjate que en programas anteriores, en un programa anterior, no recuerdo en cuál, hablábamos algo de las dimensiones, ¿no? Sí. Yo saqué una serie de teorías posibles que dijimos que se pueden explicar de esta u otra manera, que precisamente viene un poquito la incursión de lo que estaba diciendo Adrián. O sea, que realmente a lo mejor son personas reales, a lo mejor estas apariciones, digo, fuera de los fantasmas, que son entidades ya fallecidas, que estamos viendo acá, digo, a lo mejor estas apariciones que de repente no sabemos quiénes son, Sí. pero a lo mejor son entidades vivas, pero que están en otra dimensión. Recuerdo un comentario que realizamos incluso de una persona, de un señor muy molesto que aparecía en uno de los hospitales. Así que es. esta Ana nos mencionó. Así es. Entonces, Adrián, para actualizarte un poquito en esto, ella nos comentaba que de repente una de sus amigas vio en el área de cuneros donde están los bebés, vio a un señor parado viéndola. ¡A su madre! O sea, como sorprendido, ¿no? Y la estaba viendo y de repente ella volteó a otro lado y regresó a la mierda y ya no estaba. Entonces dices, bueno, sí, a lo mejor la explicación más fácil es de que sea un fantasma, ¿no? Pero la otra teoría que en ese momento estábamos analizando con respecto a las dimensiones, dijimos, bueno, ¿qué tal si esa persona es una persona real en otra dimensión? Y la que se le apareció fue, y él en su dimensión va a decir, se me apareció una enfermera. Sí, ¿Ya me entiendes? Claro. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tú dices, a lo mejor los universos paralelos se sincronizaron de cierto modo que se alcanzaron a ver entre ellos. Pero era una persona real de otro universo con otra persona real de este universo que tuvieron un encuentro fugaz y que se pudieron ver. Que nosotros ya lo percibimos como si fuera un fantasma, ¿no? Pero es que al momento en que el Señor te voltea a ver y se sorprende, pues a lo mejor para él la fantasma eras tú. Así es. Sí, me suena. O sea, es algo lógico y que a lo mejor se puede empezar a pegar un poquito a lo que sería la ciencia de cómo explicar ese tipo de apariciones fantasmagóricas. Claro, no hay manera de encontrar a ese señor y preguntarle, oiga señor, ¿usted en qué dimensión es y si es real? Pues no, ¿verdad? Lamentablemente no podemos pasar de las especulaciones. Claro. O sea, es que, bueno, no sé ustedes qué opinen, ¿no? Pero sí está como raro el hecho de que de repente te topas con algo que no sabes ni qué es, ¿no? No sabes si es de este mundo o cómo hacerlo, ¿no? Porque, de acuerdo a lo que ustedes están explicando, entonces cuando una persona fallece, como que trasciende a otra dimensión. De hecho, eso es lo que menciona, digo, yéndonos un poquito más, o viéndonos más religiosos o más esotéricos. De hecho, es algo como lo que menciona no recuerdo, y corríjanme si digo alguna tontería, la religión hinduista, donde vas moviéndote de vida en vida hasta llegar al nirvana, ¿no? Hasta fundirte, lo que mencionan con el todo. Sí, eso es parte de... A mí lo que me llama mucho la atención es, y el por qué lo menciono de esta manera, ¿no? Son las similitudes con todas las demás religiones, ¿no? Cómo todas mencionan cosas similares y que muy posiblemente sea un movimiento transmitido de diferente manera. Ajá. Es como cuando a ti te cuentan un chiste o un chisme o algo así, y ya cuando lo escuchas en la 10ª persona, de hecho existe un juego que se llama El teléfono descompuesto, Así es. donde se dice una frase y se ve en la última persona, después de 10, 12 personas, por decir un número, y la frase que dice la última en ocasiones es mucho, muy diferente de la que dijo la primera persona, ¿no? Claro. Sí. Sin embargo, cierta esencia de la idea o de Prevalece prevalece ahí, ¿no? en el mensaje. Entonces,
yo me atrevería a pensar de que sí hay algo por ahí que pudiera tener mucho de cierto, ¿no? Que te vas moviendo de dimensión. Cambias de estado, cambias Sí, de materia. algo así practicábamos, incluso explicábamos de una manera más o menos teórica, nos quisimos bajar a un nivel más práctico donde la mayor parte de la gente pudiera visualizar cómo nosotros percibíamos esto de las dimensiones y realmente incluso llegamos a querer dar una explicación de incluso cómo Dios es omnipotente, ¿no? Omnipresente más bien, o sea, cómo puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces, eso realmente nosotros de una manera científica lo explicábamos como que si él fuera una entidad de Que la pudiera quinta moverse, dimensión, todas no, las de la quinta dimensión o dimensiones superiores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hacia grandes rasgos, nosotros tenemos 3 dimensiones numéricas. Tú para ubicar un punto en el espacio necesitas de 3 coordenadas, que serían las 3 dimensiones. Así es. Para ubicarlo en el tiempo, que sería la cuarta dimensión, es el cuarto número. Así es. Si tú haces una matemática lógica de cómo viene una dimensión a través de sus anteriores, la quinta dimensión, aunque no la conocemos nosotros porque nosotros somos entes de la cuarta dimensión, la quinta dimensión son entes que pueden viajar en el tiempo. Entonces Sí, ¿no? realmente Eso es lo que platicamos. eso es lo que platicamos Sí, en ¿no? ese O programa. sea, pudiera Digo, ser. y es curioso, ¿no? Y permítanme decirles y apoyar al mismo tiempo. Me suena mucho a ciencia ficción. Sin embargo, es lo mismo que decían de Julio Verne cuando hablaba del viaje a la luna. Sí, Sí, exactamente. claro. O sea, antes el teléfono, antes esto mismo que estamos haciendo, que es grabar y transmitir a través de electrones la información a todo el mundo, era ciencia ficción. Así es. Y hace no mucho, Sí. Estoy hablando que hace no más de 100 años esto era como que Como Imposible. cosa del diablo, ¿no? es cosa del diablo. Se Que hubieran siquiera quemado, pensamos en oye, eso. Te hubieras caído en las manos de los tipos de la Santa Inquisición y que Dios los tenga en los Su Santa atentados. Gloria. En sus hijos de su Se hubieran quemado en la Santa Inquisición. Sí, exactamente. Entonces, Bueno, si caes en un poblado Amish, igual ahorita mismo te cae la voladora, Con todo respeto Con para todo la gente respeto. de ese No lugar. sabemos. Bueno, no que mira, importa, hay un porque no nos van a 100% oír. que no nos Sí. va a oír. Y los Amish que nos lleguen a escuchar a lo mejor pues, son exiliados. sí, efectivamente. Entonces, nosotros intentamos afrontar un poquito eso, ¿no? Entonces es como tú, por ejemplo, si tú fueras una entidad de esa dimensión, de la quinta dimensión al menos, porque podría ser de la sexta, séptima, pero nada más podemos especular en cómo son. Si tú fueras al menos de la quinta, bueno, en este momento podrías viajar al pasado y ver el nacimiento de tu papá, ¿no? Y viajar hacia el futuro y ver el nacimiento de, no sé, de tu tataranieto, por ejemplo. Y sin embargo tú decías, es que él ha estado en todo esto. Para esas entidades, tú serías como una aparición fugaz a través del tiempo. Pero sin embargo para ti sería algo real. Y el hecho de que esas personas no te comprendan a ti, el cómo tú viajas a través de eso, no quiere decir que realmente no existe. Sí, Sí, ya estoy de acuerdo. O sea, es lo que estábamos platicando en el Hay una película muy interesante, ahorita sacando esto, está medio fresona, pero está monona, habla un poquito de este tema, o toman este tema, que se llama Te amaré por siempre. Sí, la vi. Sí, que ¿Viste trata esa de... película? ¿Viste esa película tú, Adrián? No me suena. Bueno, es una película que mi novia la verdad me obligó a ver, pero finalmente Te invitó ella amablemente a me verla. invitó amablemente a verla, Sí, recuerda pero... que siempre hay amor y Sí, comprensión, sí, todo. efectivamente. Pero al final de la película a mí me acabó gustando y ella acabó dormida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le entendía la temática y era porque la temática hablaba precisamente de ese tipo de apariciones en el tiempo. Él se empieza a aparecer en diferentes facetas. O sea, la novia de él, a grandes rasgos de las películas, te habla de que la novia, la prometida de esta persona, ella tiene su vida normal, pero su ser amado aparece y desaparece en el tiempo. Entonces ella lo espera al momento en que regrese a través del tiempo a ver.
pero es como una propiedad o algo que él trae ya desde nacimiento, porque incluso empieza la película en una tragedia donde muere su mamá del protagonista y él se saca mucho de onda, y el que llega a decirle tú tranquilo, todo va a salir bien, Es el mismo. solamente es el mismo pero del futuro, y tú te das cuenta cómo empieza a aparecer y a desaparecer, y llega un momento en que muere, ¿no? Pero te das cuenta cómo eres una persona real, pero en los brincos que da en el tiempo pues se puede tomar como si fuera una aparición. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre. Incluso está en Netflix haciendo el comercial. Ok. Muy bueno, por cierto. Lo voy a ver. Entonces, Para quitarme el miedo después de todos los relatos, veré una película de ese tipo. Sí, como hacemos Humberto y yo después de hay los programas. algo, ajá, mira, sí, exactamente. Como Nos hacemos vemos una vamos a película de ver una Disney película para de que no haya son las más problema. sosas. Sí. Pero menos la de la Bella calmar Durmiente los- porque el los dragón me asusta mucho. ánimos. Sí, no te preocupes, esa no va a ser. Bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría retomar un poquito este tema de los fantasmas, porque creo que es muy extenso. A mí me gustaría que a Muchísimo. lo mejor vamos a hacer otro programa, ¿no? Yo creo que Después otros, continuar. ¿no? Ujú. Sí, no otros, pero al menos otros para continuar, porque te estás quedando con anécdotas, Adrián también. A mí me gustaría finalizar este programa con una a lo mejor aparición que ¿Vas a sacar viví la en mi ouija o propia algo así? casa. Una aparición que sufrí en mi propia casa. Pero yo no directamente. Volvemos a este aspecto Pero de... espérame, pásame primero las esposas porque Uriel ya está casi en la puerta, él se quiere ir de aquí. No manches, o sea. No, fíjate que volvemos un poquito a retomar este tipo de cosas como de los espíritus protectores, ¿no? Ajá, sí. Pero en ese entonces yo no vivía solo, sino vivía con una mujer. Ella tenía ideas medio raras, a lo mejor contrarias a lo que yo pienso, pero sin embargo estaba con ella. Pero en una noche estábamos, lógicamente los dos acostados en la misma cama. Yo estaba ya dormido y de repente ella agarra y me despierta abruptamente y me dice, oye Humberto, es que alguien se metió. Dice, hay una chava que vino y me quería ahorcar. Dice, yo la vi. Mecha. Oye, ¿no sería una de las otras? ¿Estás seguro que no vivías con otra? Pues no, en ese momento no. ¿No Y repartías llaves a diestra y siniestra? y el ropero lo tenía enfrente, entonces dije, yo no había nada en camino. No, pero a mí lo que me impresionó, porque yo así como ustedes dijeron, esta está loca, está fumando cosas, ¿no? Pero yo creo que fue muy rápido y ella me dijo, es que yo estaba dormida y de repente cuando me desperté la chava venía caminando hacia mí y corrió y me agarró del cuello. Dice, me quería ahorcar. Dice, pero pues yo empecé a manotear todo eso hasta que te logré pegar y tú despertaste. Dice, al momento en que tú despertaste, dice, la chava me soltó y se echó a correr. Dice, pero tú reaccionaste muy rápido y volteé. Yo la verdad alcancé a percibir como algo, no vi nada, pero percibí como si alguien hubiera salido corriendo del cuarto donde dormíamos. Y en la sala, que hay que pasar por la sala para salir a la calle, en la sala escuché como unos libros que yo había dejado en la mesa, como los libros se caían de la mesa. Pero yo lo escuché. En ese momento y digo, dejé de pensar en lo que me había dicho esta chava y salí, alguien se metió. Entonces rápidamente me levanté, prendí la luz, salí corriendo a ver qué pasaba en la sala y en la sala no había nada. Se sentía mucha paz y tranquilidad. Afortunadamente en mi casa siempre se siente mucha paz y tranquilidad en esta casa. Me consta. Y los libros que yo escuché que se cayeron estaban en su lugar. Yo a la chava, a mí nunca me han aparecido cosas, pero ha habido dos personas que han vivido aquí, dos mujeres que han vivido aquí. ¿Dos mujeres en camino? Y un camino que han vivido aquí. ¿Las dos al mismo tiempo? No, en diferentes Las épocas. tres han sido bastante listo. Sí, en diferentes épocas, pero pienso que son mujeres que en cierto modo no tenían la sinceridad o me querían hacer cierto daño. Y a esas mujeres en específico
han sentido ese tipo de cosas que las ahuyentan de aquí. A mí nunca me ha pasado nada. Y hay muchas personas, yo soy así, parezco hotel, pero hay muchas personas aquí que he invitado a mi casa y que se han quedado incluso aquí a dormir varias noches, todo eso. Claro, ¿no? a mí me ha tocado. Y Exactamente, entonces, pero ese tipo de personas nunca han percibido nada de eso. Sin embargo, esas dos en específico me han contado de esas apariciones. Hubo otra. Oye, pero a ver, yo solo tengo 2 dudas. Ajá. Cuando te paraste corriendo, ¿no te tropezaste con tus pantuflas esas de dragoncito? No, para nada, porque no las tenía. ¿O con el mameluco que usas para dormir tampoco? Tampoco. Ok, no, entonces eso ya me tranquiliza mucho. No, pero ya hablando en serio. ¿Esta chica nunca te describió a la persona que vio? ¿No sabes quién podría haber sido? Pues me la describió como una persona joven de cabello largo. Pues no, realmente no me dio así mucho detalle, pero por lo que yo alcancé a percibir, era una persona agradable, pero pues toda persona agradable con jeta de encabronada, pues va a ser así como que rabia, ¿no? Y más si te van a dar en la madre, pues exactamente, más, o sea, pues más feos se han de ver. aunque se te aparezca Miss Universo, pero con cara de que donde te agarre te voy a dar, pues no creo que se te parezca muy bonito, Sí, ¿no? claro. Bueno, depende, igual y me va a dar unos besos. No dijiste que me va a dar. Sí, sí, entonces a lo que llegó esta chava es a darme ese tipo de descripción. Claro. Ah, qué bárbaro. Digo, te pregunto esto. Digo, a mí me sorprendió porque dije, a lo mejor te lo imaginaste. A lo mejor te lo imaginaste, estabas soñando y tú sentiste eso, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me sorprendió es que ella me dijo, es que cuando a mí me estaba ahorcando, pues yo te intenté hablar y te manoteé y te pegué. Y cuando tú despertaste, ella me soltó y se echó a correr. Y yo alcancé a sentir que alguien corría por los pasillos de mi casa. O sea, incluso escuché el ruido de los libros caer de que alguien pasó por... De que alguien pasó, los rozó porque los dejé mal colocados en la mesa. Alguien pasó, los rozó y los tiró. Incluso tanto llegó mi grado de duda que yo incluso los libros que no estaban tirados, yo los tiré para ver el sonido que generaban. Y generaban el mismo sonido que yo escuché. Entonces, pero realmente a mí, en el momento en que pasó eso y era reciente, yo no me sentí espantado, yo no me sentí angustiado. Yo regresé y dije, sí me di cuenta de lo que había pasado, ¿no? Que le dije, algo se le apareció a esta mujer, pero pues tampoco puedo corroborar su historia y decirle, sí te pasó, porque se va a espantar, ¿no? Pero sí es muy fuerte, ¿no? O sea, Sí. O sea, estamos hablando, o sea, ya no nada más de un aparecido, estamos hablando de una agresión física. Sí, exactamente. O sea, Sí, ya es, o sea, podemos hablar, ¿no? De que vi, se me apareció, lo percibí, lo sentí, pero ya que pasa ese plano, ya donde existe una agresión, sí, ya es algo más fuerte. ¿no? Aquí esta casa, lejos de... Esta casa donde vivo, lejos de que te espanten, a mí siempre me han denotado que hay más entidades protectoras que entidades que te quieran dañar. Sí, la primera vez que yo tuve conocimiento de este tipo de entidades fue cuando ya era yo muy niño. Recuerdo que yo tendría como unos 8 años si acaso. Recuerdo que los adobes ya no se hacían pisando los... No, ya los hacían. Ya no ella... A los pies todavía. Digo, habíamos salido de vacaciones con mis papás y nos fuimos, no recuerdo a dónde. Pero la cuestión es que regresamos, y cuando regresamos, como a la hora, llegó una persona a buscar a mi papá. Yo recuerdo que yo salí con él para ver de chisme, saber quién es, ¿no? Yo salí con él. Desde chiquito, ¿eh? Desde chiquito se me daba, exactamente. Pero aquí lo curioso es de que agarran papá, le pregunta a la persona, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, bien, mira, te vine a buscar la semana pasada, pero tu mamá me dijo que no estabas, que regresabas hasta el día de hoy. Mi papá se extrañó, dijo, caray, ¿quién? Sí, dije, es que salió una señora, yo toqué,
y salió una señora y una viejita, yo supongo que era tu mamá o esa persona supuso que era la mamá de mi papá, mi abuela, y me dijo muy amablemente, sabe que no está, salieron de vacaciones, pero regresan tal día, si quiere venirlos a buscar ese día ya están aquí. A lo cual dice, pues por eso, como me urgía verte, pues regresé este día que me dijo tu mamá que regresaban, y pues para ver, y efectivamente aquí están, ¿no? Lo curioso es que la casa se quedó sola, y mi abuelita iba con nosotros, mis dos abuelas iban con nosotros, y la casa se quedó sola. ¿De dónde salió esta entidad? No Nadie sabe. sabe. Nos la describió y todo, pero, o sea, sabemos que fue una viejita, una anciana, una persona mayor que ya, que salió de aquí y que habló con esa persona, pero realmente, ninguna de mis abuelas era, o sea, en ese momento las dos estaban vivas, ahorita ya fallecieron. Claro. En ese momento estaban vivas y las dos estaban con nosotros de vacaciones y la casa se le encargó a un vecino, pero no se quedó nadie adentro de la casa y la señora salió de adentro de la casa. Entonces eso se supone que son como las ánimas benditas, nos explicaron las abuelas de que son las ánimas benditas que les encargamos la casa. Eran creencias que se tenían en ese entonces. De hecho, fíjate que hay mucho de ese tema. Ajá. Justamente donde para aquellas personas que no sepan de este tema, ¿no? de quiénes son las ánimas benditas, se dice que son almas o las almas benditas que están en el purgatorio, las cuales ya están próximas a salir pero les hace falta algo. Ajá. Y recomiendan mucho, digo, yo lo sé por mi familia, que son muy apegados a la religión, y que mencionan que siempre es bueno encender una veladora para ellas, ¿no? Que es lo que les ayuda a ya cruzar el último paso para llegar al cielo, ¿no? Y que justamente te encomiendas a ellas, que son entes de protección, justamente como mencionan, ¿no? Y muy, muy benévolos, ¿no? Para ese tipo de cosas. Sí, exactamente, o sea, te comento aquí lejos de que sí ha habido ese tipo de incidentes, ninguno de los incidentes ha causado daño. Bueno, la anécdota de esta chica, que la quisieron ahorcar, pero nos decías que era otra, ¿no? Que tenías otra anécdota con otra chica. ¿Otra chica? Esa anécdota realmente no trascendió tanto. Consumo de drogas y alcohol etílico. Posiblemente, porque simplemente ella no se sentía cómoda estando aquí. O sea, se sentía incómoda cuando presientes algo, estás inquieto. Aquí se ponía muy inquieta, que le daba mucha ansiedad y no quería estar aquí. Y una vez me describió que vio a una persona, a una señora, yo esa señora, y en ese momento mi madre había fallecido, yo esa señora, la descripción que me dio, yo la asemejé mucho a mi mamá. Sí, sin embargo, a ella nunca le había enseñado una foto de mi mamá. Sí, pero la descripción que me dio, yo dije, es mi mamá. Y si mi mamá me está cuidando, mi reina, tú no eres de aquí. Claro. O sea, eso fue lo que yo pensé en ese momento. Fíjate ahorita que mencionas de temas de casas, que escuchas y de que te pasen así cosas. Ya tal vez también algunos años, en casa de mi mamá, ya entrada la noche, escuchábamos mucho llorar a un bebé. Y lloraba, pero te hablo de que lloraba horas. Lo curioso de todo esto es que siempre escuchábamos que lloraba el bebé, mas nunca escuchamos las voces de los papás tranquilizando al niño. Que yo creo que es lo que sería más normal, ¿no? Ajá. Escuchar algo o que de repente el niño se tranquilizara, o no sé, ¿no? Ya ves que de repente les entra así como que el sentimiento y lloran de diferente manera. El bebé siempre lloraba igual. ¿Por qué? No lo ¿Y sé. si habrá sido algún bebé? No tengo idea. Bueno, No tengo fíjate idea, que- pero fíjate que algo que sucedía
Ya para concluir esto, la vecina de al lado, había ocasiones en que nos decía, inclusive, había veces que nosotros no estábamos en la casa y que escuchaba cómo arrastraban muebles. Sí, ese es bien típico. Es que es muy común, o sea, era lo que yo iba a mencionar. O sea, realmente el llanto del bebé, yo creo que debe de significar algo, ¿sí? Porque es como muy común. Sí, que no le han dado de comer Como al el bebé. niño, ¿no? Igual ese muebles que arrastran, también es un sonido como que común. Entonces yo me imagino que debe de significar algo, pero la verdad no tengo el dato. Estaría bueno, Adrián, que por ejemplo en el siguiente... Vamos a continuar este Sí, es que es para programa, vamos a mucho, ¿no? continuarlo y nos gustaría que nos acompañara también en el próximo programa para seguir con estas mismas anécdotas. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Tienes ¿No? más o ya se te acabaron? No, todavía hay bastantes. Ah, bueno. Hay mucha perfecto. tela de dónde cortar. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿Verdad? Entonces, mucho gusto que hayas estado con nosotros, mi querido Adrián. Muchas gracias. Vamos a mandarle un saludo a... ¿No tienes a quién mandar saludos? pues no, a mi la abuelita pues, porra ya del- falleció. a la y- porra del Pumas, aunque sea. A la porra de... Sí, sí, de la América, los Chivas se va a ir muy... esa No, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Bob, porque nos ha estado mandando algún tipo de información. Y vamos a Perfecto, sacar gracias. algunos programas respecto a la información que nos dio. Así que pues un saludo para él, porque luego está siempre al pendiente, ¿no? De lo que hacemos. Y pues un saludo a todos los que nos hacen el favor de descargar el podcast, de escucharlo. Un saludo a todos ellos, ¿no? Ya, si tienen algún comentario, sugerencia, opinión, hay que escribir. ¿A dónde, Ariel? radioescalofrío1@gmail.com para que todas sus anécdotas, comentarios, sugerencias, críticas incluso, puedan ustedes tener una comunicación con nosotros. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este capítulo más de Escalofrío y nos estamos viendo en 15 días, escuchando más bien, ¿no? Sí, escuchando. Te esperamos en 15 días, Adrián, para que sigamos con esto. ¿Te Mucho parece? gusto. Por supuesto, aquí está encantado. Y la puerta está abierta para que cualquier persona que quiera venir también. ¿Está abierta? Ciérrala, no se vaya a meter alguien, No ¿no? se vaya a Sí. meter alguien. Entonces, Entonces, si alguien quiere venir a platicar igual de estos temas aquí con nosotros, pues que nos los hagan saber para que estén aquí con nosotros compartiendo todas esas anécdotas que nos hacen sentir escalofrío. perfectamente. Sale. Cuídate Hasta mucho, luego. cuídate, Que estén muy Leo. bien, hasta luego. Bye.